¿Alguna vez te has detenido a pensar que un solo sacrificio fue capaz de partir la historia de la humanidad en dos? El sacrificio que rasgó la historia en dos no es solo una expresión bonita, es una verdad que lo cambió todo. Antes de ese momento, el mundo vivía en tinieblas, alejado de Dios, intentando encontrar luz por caminos temporales. Pero el plan divino ya estaba en movimiento y en este video vas a entender cómo cada detalle señalaba hacia algo grandioso. Vamos a sumergirnos juntos en un viaje desde el Antiguo Testamento hasta el Calvario, descubriendo cómo profecías antiguas, rituales pasados y esperanzas lejanas se cumplieron de forma sorprendente. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede traerte respuestas, consuelo y hasta transformación espiritual para tu vida. Puede que hoy descubras lo que Dios ya había preparado para ti desde hace mucho tiempo. Antes de la cruz, el mundo caminaba en oscuridad espiritual. El pecado había separado a la humanidad de Dios, como un muro invisible entre el Creador y su creación. La conciencia del bien y del mal existía, pero la fuerza para vencer el pecado era débil. El pueblo se perdía en rituales, leyes y esfuerzos humanos por alcanzar la santidad. Era como caminar por un desierto sin dirección. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó sacrificios temporales. Se ofrecían animales para la remisión de los pecados. Pero, ¿alguna vez pensaste en el peso de eso? Tener que repetir el mismo ritual año tras año sin una solución definitiva. La sangre de cordero señalaba algo mayor, pero aún era solo una sombra de lo que vendría. Como dice Hebreos 10:1, la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Incluso en medio de las tinieblas había esperanza. Dios nunca abandonó a su pueblo. Hablaba por medio de los profetas, anunciando un Mesías que traería redención y perdón de los pecados. La humanidad anhelaba liberación, una luz al final del túnel. ¿Y tú? ¿Alguna vez te sentiste así, esperando algo que por fin dé sentido y salvación? Mucho antes de que la cruz se levantara en el Calvario, Dios ya había anunciado el plan que lo cambiaría todo. Las Escrituras están llenas de profecías que apuntan al Mesías, el Cordero de Dios. Isaías 53 nos habla de un siervo sufriente, despreciado y rechazado, que llevaría sobre sí nuestros dolores. Y el Salmo 22 describe con detalles impresionantes el sufrimiento que Jesús enfrentaría siglos después. ¿No es asombroso cómo todo estaba escrito? Ahora imagina la escena. Un hombre sencillo camina por los callejones estrechos de Jerusalén, vestido con túnicas gastadas y sosteniendo en sus manos un antiguo rollo de las Escrituras. Se detiene frente a una sinagoga, se sienta bajo la sombra de una higuera y lee en voz alta: «Horadaron mis manos y mis pies». Salmo 22:16. Los que escuchan se miran entre sí. Algunos sienten escalofríos, otros fruncen el ceño. Él mira al cielo y susurra: «Señor, ¿cuándo será?». Pocos sabían ellos que esas palabras se cumplirían, con detalles angustiosos, en un madero levantado fuera de la ciudad. Esas profecías no fueron lanzadas al viento. Eran advertencias, promesas y señales claras de que el plan de Dios siempre fue redentor. El velo rasgado en el templo, siglos después, sería solo la confirmación de todo lo que ya había sido anunciado. El Evangelio de la Salvación no comenzó con Jesús en el pesebre, sino con la esperanza sembrada en los corazones desde el Edén. El sacrificio de Jesús no fue un improviso, fue la respuesta de un Dios que nos amó antes incluso de que fuéramos formados. En la plenitud de los tiempos, cuando todo parecía perdido, Dios envió a su Hijo. Jesús no llegó por casualidad, ni como un profeta más. Él vino como el cumplimiento de cada promesa hecha. Nació en humildad, vivió sin pecado y llevaba en sí la esencia del cielo en carne humana. Juan el Bautista no tuvo dudas al verlo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El Cordero perfecto había sido enviado. Durante su vida,
Jesús tocó leprosos, perdonó pecadores, caminó con los rechazados y enseñó con autoridad divina. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Cada gesto de amor era un reflejo del corazón de Dios. Cada palabra de perdón, un anuncio anticipado de lo que vendría en la cruz. Jesús no solo hablaba del reino, Él era el reino mismo entre nosotros. ¿Y tú? ¿Alguna vez pensaste en esto? Que el mismo Jesús que caminó entre multitudes es el mismo que hoy camina a tu lado. El precio del amor fue alto, pero pagado con gozo. El Cordero de Dios no huyó del sacrificio. Sabía que su misión era eterna: reconciliar al hombre con el Padre, transformar corazones e inaugurar la nueva alianza en Cristo. Ese es el poder de la cruz, una historia viva que sigue tocando vidas. La escena del Calvario no fue solo un evento histórico, fue el clímax de la historia de la humanidad. Allí, colgado entre dos ladrones, Jesús no cargaba solo un madero, sino el peso del pecado del mundo. El cielo se oscureció, la tierra tembló, y el velo del templo comenzó a ceder. Todo indicaba que algo cósmico estaba ocurriendo. La cruz no fue un accidente, fue el altar donde el Cordero de Dios derramó su sangre por amor. Antes de continuar, solo una pausa rápida. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me ayuda a saber que este contenido está haciendo diferencia en tu vida y me anima a seguir trayendo mensajes como este. Ahora, volvamos a la escena más impactante de la historia. En la cruz, Jesús clamó: "Consumado es". Juan 19:30. Era el fin de la separación, el fin de la deuda impagable. La cruz no fue debilidad, fue victoria. Victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo lo que nos alejaba de Dios. A partir de allí, la historia fue dividida. Antes de la cruz, tinieblas. Después de la cruz, luz. Y esa luz aún brilla con fuerza, ofreciendo redención y perdón de pecados a quien cree. En el momento exacto de la muerte de Jesús, algo extraordinario sucedió dentro del templo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27:51. Ese velo representaba la barrera entre Dios y la humanidad, y solo el sumo sacerdote podía atravesarlo una vez al año. Pero allí, en el Calvario, el poder de la cruz rompió ese límite. El acceso al Padre fue restaurado de forma definitiva. ¿Te has imaginado lo que eso significa? Significa que ya no necesitamos intermediarios para hablar con Dios. No dependemos de rituales ni de sacrificios humanos. Por causa del sacrificio de Jesús, ahora podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Hebreos 4:16. El velo fue rasgado, y con él cayeron también toda la culpa, la vergüenza y la condena que antes nos ataban. Ese acto silencioso en el templo marcó el inicio de una nueva realidad espiritual. No se trata de religión, se trata de relación. Lo que fue imposible durante siglos se volvió accesible en un instante. Y lo más increíble, ese acceso aún está disponible hoy. Solo se necesita un corazón quebrantado y un deseo sincero de acercarse. ¿Ya has entrado por ese camino nuevo y vivo? La cruz no fue el final de la historia. En realidad, fue el inicio de una nueva alianza, sellada con la sangre del Cordero de Dios. Antes, la humanidad vivía bajo la antigua alianza, donde los sacrificios se repetían año tras año sin poder quitar el pecado de forma definitiva. Hebreos 10:1-4. Pero con Jesús todo cambió. El antes y después de la cruz marca un giro radical en el plan de Dios para la redención. La nueva alianza en Cristo está marcada por gracia, perdón y reconciliación. No se basa en méritos ni en leyes escritas en piedra, sino en una relación viva con el Salvador. Como está escrito, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Hebreos 10:16.
El Espíritu Santo ahora habita en nosotros, guiando, consolando y transformando desde adentro hacia afuera. Eso es transformación espiritual real. ¿Notas la diferencia? Antes era necesario cumplir una lista de rituales. Ahora somos invitados a vivir por la fe, confiando en el amor incondicional de Dios. La cruz abrió un camino de libertad, esperanza y renovación. Y esta vida nueva no es solo para después de la muerte. Comienza aquí y ahora para todo aquel que cree. Estás viviendo como alguien que forma parte de esta nueva alianza. La resurrección de Jesús no fue solo un evento extraordinario, sino el cumplimiento de la promesa de que la muerte no tendría la última palabra. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, confirmó que el sacrificio en la cruz había sido aceptado por Dios y que por medio de él, la victoria sobre el pecado y la muerte estaba asegurada. 1 Corintios 15, 54, 57. La resurrección no fue un regreso a la vida antigua, sino el comienzo de una nueva realidad, donde la muerte ha perdido su poder sobre todos los que creen. La esperanza cristiana descansa sobre este acontecimiento, porque como está escrito, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. 1 Corintios 15, 17. Pero Él resucitó, y eso lo cambia todo. La resurrección no es solo un hecho histórico, es una garantía para todos los que creen de que, así como Jesús venció la muerte, nosotros también seremos victoriosos en la vida eterna. Entonces, ¿cómo impacta eso tu vida? La resurrección nos da una nueva perspectiva sobre la muerte y la vida. Nos da la certeza de que, en Cristo, la muerte es solo un paso. Lo que nos espera no es un final, sino un glorioso comienzo. Estás viviendo con la esperanza de la resurrección, sabiendo que la victoria de Jesús sobre la muerte es también tu victoria. Ahora que entendemos el poder transformador de la cruz y la victoria de la resurrección, la pregunta es, ¿cómo cambia esto nuestra vida hoy? El sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección no son solo eventos del pasado, son el punto de inflexión para una nueva vida, una vida ahora marcada por la gracia y la transformación. El Evangelio de la Salvación nos llama a una decisión, a una respuesta. ¿Vamos a vivir como si el sacrificio de Jesús fuera real o seguiremos nuestros propios caminos? ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que, incluso frente a las dificultades y desafíos de la vida, podemos tener esperanza y paz, porque sabemos que la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte nos da la garantía de una vida eterna. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros, porque estamos escondidos en Cristo, y es a través de Él que podemos vivir en libertad. Así que te invito a reflexionar. ¿Qué significan la cruz y la resurrección para ti? Personalmente, ¿estás viviendo a la luz de esa victoria o has dejado que los desafíos de la vida te alejen de esa realidad? Hoy es el día para tomar una decisión, para confiar en Jesús y permitir que el poder de la resurrección lo transforme todo. El sacrificio de Jesús fue el acto más profundo de amor que la historia haya visto. Rasgó el velo, restaurando el acceso directo a la presencia de Dios, y nos dio una nueva oportunidad, una nueva vida. Al reflexionar sobre todo lo que hemos hablado, es imposible no ver que el antes y el después de la cruz son completamente transformadores. El poder de la cruz no es solo una idea distante, es una realidad que lo cambia todo, desde nuestra relación con Dios hasta la forma en que vemos la vida, el sufrimiento y la esperanza. Hoy, la invitación está frente a ti. La victoria de Cristo sobre la muerte no es solo un acontecimiento histórico, es un llamado para que cada uno de nosotros experimente una verdadera transformación espiritual. El sacrificio de Jesús está disponible para ti, trayendo perdón, restauración y un nuevo propósito. La pregunta ahora es, ¿vas a responder a ese llamado?
Te invito a compartir en los comentarios qué significó para ti este mensaje y no te olvides de dejar tu me gusta si te gustó el video. Y si aún no te has suscrito, hazlo para no perder más contenido como este. Recuerda, el sacrificio de Jesús cambió la historia y puede cambiar tu vida también. Con Él siempre hay esperanza y la historia de la salvación continúa desarrollándose en nuestras vidas cada día.